Siempre es un gusto darles la bienvenida a un nuevo video en Reciclar Terapia. Hoy vamos a reciclar cartón y utilizaremos vidrio líquido casero. En la información del video encontrarás el enlace a la receta que utilizo para hacerlo, al igual que la lista de materiales y otros enlaces. Manos a la obra. Lo primero que haremos será imprimir la figura que deseamos usar. Pegamos las impresiones a un trozo de cartón de caja de cereal y la cortaremos. Es para obtener una plantilla que nos servirá para más trabajos. Usaremos la plantilla para marcarla y obtener en cartón delgado 3 partes y cortamos. Esta pieza tiene un círculo por el centro que vamos a cortar solo en 2 de las 3. Puedes hacerlo usando un cúter o exacto. Yo utilizo este cortador de círculos que funciona como compás. Te dejaré en la caja de información un enlace a donde puedes conseguirlo y todos los materiales que empleo en este proyecto. También puedes encontrar dónde descargar las imágenes que yo utilicé para la plantilla. Siempre te dejo ahí información sobre los trabajos. En la pieza que no cortamos el círculo, pintamos en color blanco y dejamos secar. Mientras tanto, en las 2 piezas a las que se les retiró el círculo central, vamos a aplicar un poco de pasta para relieve con una plantilla de stencil y una espátula. Yo utilizo pasta para resanar muros, aunque también existe una pasta especial para relieve, que consigues en casas de arte. Sostén la pieza de cartón con un poco de cinta adhesiva que lo una a la plantilla. Así evitaremos que se mueva y retira con cuidado para que se seque. Usaremos una impresión casera. Para evitar que la tinta se salga al poner pegamento, aplicaremos una capa de spray fijador de cabello y dejaremos secar. Cortamos y pegamos en la parte que se pintó de blanco. Para ello uso pegamento en barra. Cortamos un trozo pequeño de alambre, de los que se le retiran al espiral de las libretas, y le daremos forma para que quede en la parte superior del adorno y que sirva como colgador. Lo pegaremos usando silicón caliente. Pinté las orillas en color rojo, mientras que a las piezas con la pasta ya seca se les aplicó una capa de pintura en color blanco, para después pintarla en color rojo. Entre cada capa de pintura debe dejarse secar. Se aplica pintura dorada con un pincel seco y de cerdas duras. Se toma muy poca pintura y se descarga el exceso para que se destaquen los relieves de la pasta hasta la intensidad que desees. Después, con una esponja, de una capa de pintura blanca, principalmente en la parte superior. Después de esto, puedes pegar las piezas con relieve a la que tiene las imágenes. Utiliza pegamento de madera y no olvides dar una mano más de pintura en las orillas. Di una mano de barniz y dejé secar. Use el barniz casero hecho reciclando unicel, con el que también se hace el vidrio líquido, mismo que apliqué generosamente en la parte de la imagen. Es importante que deje secar en una superficie plana y nivelada, porque tiende a autonivelarse. Una vez seco de un lado, se le aplica en el otro. Para rematar, puse un listón en color rojo en la parte superior y encima un moño hecho con el mismo listón. Quedan muy lindas estas decoraciones para nuestro árbol, ventanas, paredes en una guirnalda o incluso para el refrigerador. Deseo de corazón que te inspire este trabajo y que las experiencias que te haya dejado este año te ayuden en la continuación de tu camino durante el siguiente. Gracias por acompañarme.